Bueno, conjuntamente hay dos temas dentro de la pandemia, el COVID y el 30% de los fondos de los ahorrantes del fondo de pensiones, que la propuesta de un diputado en forma especial, que fue la que sobresalió, ha mantenido en jaque mate a muchos y sobre todo deseando a otros recibir ese dinero. Al principio uno pensaba de que esto ciertamente no iba a pasar de ahí, pero sorpresivamente a raíz de una negociación pasó la primera lectura de la Cámara de Diputados. Hay muchas voces en contra de que se le dé al trabajador por adelantado su 30%, porque dicen que realmente la crisis debe ser sostenida por el Estado, no por los ahorros de cada uno de nosotros. Por eso tocamos la puerta del diputado Botello sobre por qué esta iniciativa. Y a veces uno piensa que es una iniciativa consensuada, pensada, analizada, un sueño que se tuvo o una imitación de otro país, pero él es muy sincero y dijo que era que estaba haciendo una película y que a alguien se le ocurrió decirle, ¿por qué no haces un anteproyecto sobre eso y así le damos fortaleza a tu idea? Oigamos sus palabras en esta entrevista que le hemos hecho desde La Romana para que nos hable de este 30%, de cómo piensa sustentarlo, si hay una estructura financiera pensada y sobre todo preparado el país para enfrentarse a sacar de su bolsillo más de 175.000 millones de pesos. Así que pasamos a la entrevista con el diputado Botello. Bueno, nosotros hace mucho tiempo ya estábamos trabajando un libro sobre las AFP como última mafia. Inclusive hay una película que se está haciendo y que se vino a combinar ahora con el 30%. Y aprovechamos y presentamos la propuesta. Como consecuencia de un amigo nuestro, el compañero del libro, me dijo, pero Botello, aprovecha y presenta un proyecto de ley para que se entregue el 30% en República Dominicana. Aprovechar la pandemia porque se necesita. Bueno, y viste el ejemplo también, por ejemplo, de Perú, entiendo, y eso te motivó a seguir hacia adelante. Cuando en Perú lanzan la propuesta, ya en República Dominicana, hace tiempo que se está hablando del 30%. Nosotros lo que hicimos fue que combinamos los conocimientos que ya teníamos en la elaboración del libro, de la película. Algunos especialistas, el mismo Banco Central, economistas, instituciones que tienen que ver con los empleados, los mismos administradores de los fondos, dicen que esto sería una crisis económica muy grande para el país, porque tendrían que sacar 175.000 millones que están puestos en certificados y en bonos, lo que traería a todos, no solo a los que se van a beneficiar supuestamente de ese 30%, sino a todo el país, una crisis económica de inflación, subida del dólar y un gran etcétera. ¿Has pensado en eso? Es muy penoso que la economía dominicana esté sustentada sobre la base del sistema de pensiones de los trabajadores. Escuchar al gobernador del Banco Central decir una aberración de esta naturaleza, decir que la emisión de moneda se va a disparar por encima de un 62%, un 64% de los niveles, que vamos a volver a la crisis económica del 2003, que la inestabilidad, que la presión cambiaria es penoso. Que el dinero de los trabajadores sea tan importante para mantener la economía, para mantener el equilibrio, y que no sea tan importante para que los dueños de ese dinero reciban mínimamente, en un momento como es tan difícil de pandemia, un 30% de ese dinero. Amén de todos los beneficios que le ha generado. Recientemente, estamos hablando que en los meses de pandemia, de 4 meses, le ha generado 2.500 millones. Y a pesar de que estamos en un año crítico, para el año 2020, se van a ganar 7.500 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que el dinero de los trabajadores sea tan importante para cubrir déficits fiscales, para cubrir gastos corrientes, para apretar al gobierno en un 80% todo el dinero y no sea importante para el dueño del dinero en un momento como este? Lo que pasa es que ahora es que se está pidiendo cuando el país está justo
viviendo una crisis económica, que se pidió prestado más de 40.000 millones de pesos para enfrentar a las personas que iban a quedarse sin empleo, que se iban a quedar en la casa, que no podían comer. Entonces, en este momento, posiblemente no sea el mejor momento para la economía del país. Ha dicho el Banco Mundial que 2 países en el Caribe y América Latina no tendrán problemas económicos, y uno de ellos es República Dominicana. Dice el Banco Mundial que la economía dominicana no va a crecer, pero tampoco va a decrecer. Entonces yo me pregunto, si eso lo dice el Banco Mundial, confirmado por otros organismos económicos internacionales, y si en Perú la caída estrepitosa del Producto Interno Bruto fue de más de un 5%, y en Chile de más de un 4%, y ya se van a entregar, ¿cómo es posible que en Perú ya lo entregó, que Chile se van a entregar y República Dominicana, que no va a sufrir caída estrepitosa, como dice el Banco Mundial, no puede entregarle a los trabajadores, a los que mantienen esa economía que ellos mismos indican, ese 30%? Entonces, ¿no importaría que el país se desequilibre, por ejemplo, económicamente? Esa es la idea que se ha vendido, pero eso no es así. Si el gobierno aplica en términos de recapitalización, la propia ley establece que de esos beneficios altísimos que están ganando las AFP, vayan otra vez a cubrir ese hoyo. De igual forma, la aplicación de la ley 105-3, que es la ley de regulación salarial. El día que se aplique la ley de regulación salarial, Nuria, ese día el Estado Dominicano se va a ahorrar miles y miles de millones de pesos. Ya en una ocasión yo planteé la aplicación de la ley en la parte de la recapitalización para cubrir ese hoyo que se va a generar. Entonces, estás reconociendo que se va a producir un hoyo, ¿verdad? Claro, porque va a haber un desembolso repentino de esos recursos. Y obviamente, si las reservas del Banco Central no están preparadas, si el Estado Dominicano no se preparó para devolverle a los trabajadores en un momento como este su dinero, si las improvisaciones de los gobiernos dominicanos no creían que no se iba a producir situaciones como esta, pues entonces ya es una situación y es una culpa del Estado Dominicano. Ese dinero que quiere recibir, ese 30% que quieren recibir los empleados, ¿sabes tú para qué lo quieren utilizar? Para paliar la situación económica, dinamizar la economía familiar. Hay personas que, como le estaba yendo bien su trabajo, compraron un vehículo y ya se lo quitaron. Hay personas que, como le estaba yendo bien su trabajo, compraron una casita y ya el banco se la está quitando. Hay personas que, como le estaba yendo bien su tarjeta de crédito, la estaban consumiendo y ahora mismo están hasta el cuello. Muchos entienden que no es justo que esta pandemia sea subsanada por los ahorros que he tenido yo a través de mis cotizaciones. Que de repente coger ese ahorro para pagar un carro, como acabas de decir tú, o pagar una tarjeta de crédito, al mes siguiente me deja en la misma posición, porque es una situación de responsabilidad personal. Entonces, ¿cómo es posible que ese dinero que es para mi vejez, yo lo utilice para subsanar, como acabo de decir, cosas que debería hacer el Estado, y para eso ha pedido miles de millones de pesos, que intervenga en esa situación? No mis ahorros, sino el Estado. Pero dice el Estado Dominicano que si desembolsa ese dinero, la economía se va a caer, se va a pique, se va a desestabilizar. Entonces, tú me estás diciendo que le pida al Estado Dominicano que supla mis necesidades cuando no me puede entregar mi 30% de mi dinero. Yo advertí que hay personas que tienen financiamiento, pero ¿quién va a pagar carro? ¿Quién va a pagar casa pasando hambre? Lo primero que la gente va a hacer es alimentar a su familia. Yo creo que posiblemente esta propuesta tuya ayude más al Estado en cierta medida, porque le está quitando el poder de tener que ser él el responsable de cada una de las situaciones que puedan producirse por la pandemia, como desempleo, falta de comida y de oportunidades. Y si ahora quieres tú que seamos nosotros con nuestros ahorros que cubramos eso, entonces le estás quitando un peso de encima al Estado. Bueno, lo primero es que ciertamente yo estoy tratando de ayudar al Estado a resolver un problema que el Estado tenía que resolver y que no ha resuelto, y que peor aún,
se niega el mismo Estado a que las personas reciban el retiro de su propio dinero. Pero sí es bueno cuando las AFP como agentes intermediarios con un ordenador reciben tu dinero, se lo pasan al gobierno y tú tienes que pagarle al gobierno para que le pague a las AFP con tus impuestos. El dinero tuyo, tu dinero, el que le prestaron al Estado, entonces tú tienes que pagárselo a las AFP a través del Estado. O sea, esto es un círculo vicioso, esto es una mafia, esto es un robo, esto es un atraco desde todos los puntos de vista. Y tú tienes razón, hay muchas personas. Estamos luchando por el 30%, por el 30% de que de mi dinero, para resolver los problemas con mi dinero. O sea, ciertamente es así, pero no tenemos otra alternativa. O sea, no, yo recuerdo, escuché a Luis Abinader que dijo en una ocasión, cuando se le preguntó por el 30%, él dijo que habían otros mecanismos, que el Estado tenía otros medios para ayudar a los trabajadores que no fueran tocando el 30%. Yo no quisiera ver que el Senado de la República mañana jueves o antes de que concluya la legislatura el domingo no haya aprobado este proyecto, porque yo voy a ver a Luis Abinader cómo él va a resolver el problema. Si el Estado Dominicano tiene las condiciones para resolver los problemas sin tener que tocar los fondos de pensiones. Pero dice el gobernador del Banco Central que si se tocan esos fondos, la economía se va al piso, que volvemos al 2003. Entonces yo no entiendo realmente cuáles son los términos de lo que estudiaron la economía, porque yo soy abogado y profesor. No entiendo cuáles son los términos. Lo que dice Luis, hay otro lugar para buscar el dinero. Si es lo que dice el gobernador del Banco Central, que si se saca ese dinero, ese desembolso, que la economía va a caer al suelo. No entiendo. Ya eso es una curiosidad. Cuando te abocaste a este proyecto de ley, como eres abogado, consultaste con economistas, con expertos en la materia, para que te dieran la estructura necesaria para ver cómo el país podía dar ese dinero sin crear una catástrofe económica. ¿Has creado esa estructura? Yo tuve al mejor asesor para ese proyecto, el ingeniero Quique Antún, quien sufrió la consecuencia, el desplome, el desbarajuste, el descuartizamiento de la institución que él dirigía, que conforme a la ley 87-01 debía percibir el 20% de los beneficios de esos recursos para la aplicación de obras de infraestructura para esos mismos trabajadores. Y un grupo, un sector muy poderoso, político y empresarial, se juntaron para destruir el Banco Nacional de la Vivienda, que era uno de los beneficiarios de esa ley para construir vivienda. Entonces, Quique Antún ha sido un gran asesor, Porfirio, Cornelio, Calzado, Máximo Calzado, un extraordinario catedrático de la UAS, Cornelio, Porfirio Núñez, economista probado. Entonces, lo que quiere decir es que bancos, asociaciones, sindicalistas, expertos en seguridad y en el seguro establecen de que no sería prudente para el país, pero el consejo que te ha dado Quique ha sido de mayor valor que, por ejemplo, el consejo que pueda dar el gobernador del Banco Central. Lo que sucede es lo siguiente, que ahí el que no es socio es familia. El que no es familia recibe comisiones. ¿Cuánto recibe el gobernador del Banco Central por concepto de comisiones de esas AFP? ¿Cuánto recibe de la Superintendencia de Pensiones? ¿Cuánto recibe el hijo del presidente del PLD, Temito Clemontán, que es Alfonso Montán, el gerente de AFP Banreserva? Toda esa familia son parte del clan que se beneficia del sudor y el sacrificio de los trabajadores. Y yo te busco las 7 familias para que tú veas quiénes son los que se oponen y por qué se oponen. Todos los que se oponen de una u otra forma están recibiendo beneficio del dinero, del esfuerzo y del trabajo de esos trabajadores. Tú dices que ellos reciben una comisión a nivel personal. Todos. Podemos hacer una investigación y te voy a mostrar todo lo que reciben. Otros países han hecho lo mismo que pretende hacer República Dominicana, pero posiblemente, diputado, con una estructura muy diferente a la nuestra. Por ejemplo, Perú aprobó un 25%, Chile un 10%, está Finlandia, Francia, Estados Unidos, Australia y también Portugal. Pero son países con una calidad de vida diferente y sobre todo que tienen una cotización de hace años, no tan reciente como la nuestra. Si tú buscas el valor de la moneda en Perú, donde se entregaron un 25, te darás cuenta
cuál es la diferencia entre el valor de $1 en Perú y República Dominicana. Si tú buscas en Chile están dando un 10%, pero me está de cuánto un 10%. Son 4, 5, 6 millones de pesos por la devaluación de la moneda. $1 cuesta 840 pesos. O sea, te están dando un 10, pero ese 10% representa 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos chilenos. Estás estableciendo que cuando yo reciba ese 30% y me retire, ese 30% que ya yo recibí reduce mi pensión, posiblemente en ese 30%. ¿Estás diciendo que no, que eso no va a suceder? No, ya estarás recapitalizado, porque nosotros vamos a trabajar para recapitalizar, para que ese desembolso, con las ganancias, con los beneficios que son altísimos, desorbitantes, que tienen las AFP, haya estado resuelto, haya estado completado de igual forma con la aplicación de la ley 105-3. El gasto desorbitante en gasto corriente, en nómina, va a estar totalmente regulado, y todos esos beneficios que vamos a percibir producto de la regulación salarial se lo van a aplicar al 30%.